Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Introducción al libro de Números. Números es el cuarto libro del Pentateuco y de nuestras Biblias. El nombre del libro en hebreo es Bemidbar, en el desierto, lo que no solo se explica por ser una expresión que aparece en el primer versículo del libro, sino también porque todos los acontecimientos contenidos en él ocurren en el desierto. Un nombre alternativo es Él habló, que también aparece en el primer versículo y es una expresión recurrente en el libro, ya que es uno donde encontramos gran comunicación del Señor hacia el pueblo. El nombre Números es una traducción del griego arithmoi, que es el nombre que recibió el libro en la Septuaginta y se explica porque contiene censos y listas que constituyen enumeraciones. Al igual que ocurre con el resto del Pentateuco, su autor es Moisés, como es reconocido en el mismo libro, por ejemplo en el capítulo 33 versículo 2 o en el capítulo 36 versículo 13. Y la fecha de su elaboración fue durante los 40 años en que Israel deambuló por el desierto, entre 1445 y el 1405 a.C. aproximadamente. Es probable que fuera en el último año de vida de Moisés, justo antes de Deuteronomio. El libro abarca 38 años de acontecimientos, desde el año 2 al 40, luego de la salida de Israel desde Egipto. El tema de este libro es la disciplina de Dios a un pueblo persistentemente rebelde y su fidelidad al pacto a pesar de esa rebelión, por la cual dirige a su pueblo y lo sostiene en sus necesidades. En cuanto a su propósito, distinguimos uno teológico, que es mostrar a un Dios justo que responde en juicio e ira ante el pecado de los rebeldes sin acepción de personas. También un propósito histórico, que es registrar la transición entre la primera y la segunda generación de israelitas desde Éxodo, y también un propósito pactual, que es reflejar la fidelidad de Dios hacia sus promesas. Evidencia la necesidad de que el pueblo también sea fiel al pacto y el hecho de que se requería un mejor pacto fundado sobre mejores promesas, como luego explicaría el autor de Hebreos en el capítulo 8 de esa epístola. En los capítulos 1 al 10, el pueblo se encuentra todavía acampado en Sinaí, preparándose para su salida. Allí recibe instrucciones de parte del Señor, se realiza un censo de los que salieron de Egipto y recibe un orden para marchar hacia Canaán, la tierra prometida, donde en el centro del pueblo iría el tabernáculo. Esto nos dice que la presencia de Dios debía ser el corazón de este pueblo. En Éxodo fueron liberados y Dios los tomó para sí como nación. En Levítico les mostró cómo era posible que un Dios santo habitara en medio de un pueblo pecador, y en Números el Señor les muestra cómo su presencia iría con ellos a medida que marchaban hacia la conquista de la tierra prometida. Sobre esto comenta la Biblia Herencia Reformada. El Señor establece el orden de marcha, provee los medios para el culto y promete su presencia en forma de nube para guiar a su pueblo. Incluso cada paso que den, todo lo que tenían que hacer era seguir en fe y obediencia al Señor, pero precisamente eso no lo hicieron. Estos israelitas fueron llevados a la frontera de la bendición, sin embargo, se negaron a entrar a causa de la incredulidad. La antigua generación de israelitas se presentó como una advertencia a todos nosotros para que aprendamos a confiar en el Señor. Fin de la cita. Desde el capítulo 11 vemos una serie de 9 rebeliones. Primero la murmuración que provocó el incendio en el campamento, en el capítulo 11. Luego, en el mismo capítulo, la murmuración por el maná. Después, la murmuración de María y Aarón contra Moisés, en el capítulo 12. Posteriormente, el motín, después del regreso de los 2 espías que inspeccionaron la tierra prometida, en los capítulos 13 y 14. A continuación, la violación del día de reposo por parte de un hombre que recogió leña, en el capítulo 15. Después, la rebelión de Coré, en el capítulo 16, pasando por la murmuración en las aguas de Meriba, en el capítulo 20, la rebelión que terminó con la serpiente de bronce, en el capítulo 21, y la idolatría a Baal Peor, que estuvo relacionada con la fornicación con las mujeres moabitas, en el capítulo 25. De estas rebeliones, la que produjo un punto de inflexión fue la de los 12 espías, ya que allí fue que el Señor condenó a este pueblo a vagar 40 años en el desierto, producto de su incredulidad. Podrían haber entrado a la tierra prometida en ese momento, 2 años después de Éxodo, pero el Señor condenó a toda la primera generación a morir en el desierto, a excepción de Josué y Caleb, y sería la segunda generación la que entraría en la tierra prometida, es decir, los hijos de los que salieron de Egipto. Por otra parte, en la rebelión en las aguas de Meriba, el Señor excluyó a Moisés de la tierra prometida debido a que no lo santificó delante del pueblo. Esto porque el Señor le ordenó hablar a la roca para que emanara agua, pero él en lugar de eso la golpeó 2 veces. Esta desobediencia costó a Moisés quedar
quedar fuera de la tierra, mostrándonos que la obediencia a Dios debe ser perfecta para ser aceptable. En todo esto vemos la fidelidad del Señor en medio de las rebeliones de este pueblo, ya que proveyó constantemente para sus necesidades, les concedió victorias militares sobre los reyes Sehón y Og en el capítulo 21 y los libró de la maldición que buscaban sus enemigos a través de Balaam, quien pese a ser un falso profeta, pronunció 4 oráculos de bendición hacia Israel. Desde el capítulo 26 el Señor ordena un nuevo censo, en el que consta la segunda generación, que es la que entraría a la tierra prometida, y se registra que toda la primera generación murió en el desierto, a excepción de Josué y Caleb en los versículos 64 y 65 de ese capítulo. De esta forma este libro nos muestra la naturaleza humana, rebelde y pecadora, que responde a la misericordia de Dios con murmuración e insolencia. Este libro queda como una advertencia perpetua al pueblo de Dios contra la rebelión y la apostasía, y así fue usada por los apóstoles. Por ejemplo, en 1 Corintios 10, del 1 al 14, o el autor de Hebreos en los capítulos 3 y 4 de esa epístola. Muestra también a un Dios justo, que castiga la maldad sin acepción de personas, como ya mencionamos, pero también nos habla de la paciencia y la fidelidad de Dios, que mantuvo sus promesas a Abraham, Isaac y Jacob, preservando a este pueblo a pesar de su rebelión. Asimismo registra a un Dios guiando a su pueblo, definiendo cómo y cuándo debe andar, y en la marcha por el desierto nos da una imagen de lo que significa la vida de la iglesia en un mundo que está bajo el pecado. Por otra parte, es claro que existía la necesidad de un nuevo pacto. Este pueblo contaba con la ley escrita en tablas de piedra, pero no en sus corazones. Y esto lo vemos en Jeremías 31, del 31 al 34, donde promete el Señor un nuevo pacto. Además tenían en Moisés a un mediador falible, quien fue excluido de entrar en la tierra prometida por causa de su desobediencia, como vemos en el capítulo 20, versículo 12. En contraste, Jesús, el mediador del nuevo pacto, es infalible y debido a su obediencia perfecta entró primero que todo su pueblo a la gloria eterna. Por otra parte, en este libro encontramos varias imágenes de Cristo. En el maná diario encontramos un anticipo de Jesús como el pan de vida. En la serpiente de bronce se anuncia a Jesús levantado en la cruz para salvación de todo aquel que cree. En la roca que fue fuente de agua encontramos a Cristo como roca espiritual de su pueblo. Las cenizas de la becerra que debían sacrificar y que era un sacrificio insuficiente para limpiar los pecados contrasta con el sacrificio perfecto de Cristo. En los oráculos de Balaam se encuentran profecías sobre el reino de Cristo. Moisés y Aarón, como mediadores imperfectos, contrastan con Cristo, el mediador perfecto del nuevo pacto, y el pueblo rebelde de Israel contrasta con el perfecto israelita que fue Jesucristo. Al leer este libro, recordemos que también somos extranjeros y peregrinos en la tierra, según nos dice 1 Pedro 2:11, y en este viaje somos llamados a andar en fe y obediencia al Señor. Por lo mismo, este libro es un testimonio de que nuestro pecado puede llevar a que exista rebelión y apostasía en medio del pueblo de Dios, por lo cual es necesario que dependamos de la gracia de Dios y atendamos con diligencia a su palabra. No somos mejores que este pueblo israelita en el desierto, pero ahora sabemos que Cristo obedeció perfectamente en nuestro lugar, y en el nuevo pacto sabemos que la ley de Dios ha sido escrita por el Espíritu en nuestros corazones. Tenemos la revelación definitiva de la palabra y por tanto debemos encomendarnos al Señor para vivir sobria, justa y piadosamente en esta tierra, mientras marchamos a la gloria venidera, a la ciudad santa que nos espera, cuyo arquitecto y constructor es Dios.